sumar y restar, sino multiplicar y dividir. Y además podía almacenar una secuencia automática o realizar las operaciones de manera automática de hasta 60 sumas por segundo. Ahora, ¿cuántas operaciones por segundo puede hacer nuestra computadora? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien? A ver, un segundito para que googleen. Antes decíamos que han logrado hacer que 60 sumas por segundo resuelva esa máquina. Que ha sido llamada máquina analítica de Babbage. Actualmente, ¿cuántas operaciones matemáticas por segundo realiza nuestra computadora? Ya, chicos, 10 segundos, ya pasó el tiempo. ¿Nadie? Entonces tienen como dato que la primera computadora o máquina analítica hacía 60 sumas por segundo. A ver qué dice Gabriel. 33.860 billones. ¿Alguien encontró esa información? Sí, en el internet. Eso dice en el internet, ¿no? Que lo envió Francia. Algunos dicen que 200 millones de operaciones por segundo y otros dicen 550.000 millones de cálculos. Entonces, dependiendo de la complejidad del cálculo, podemos, fíjense, millones o billones de operaciones que antes solo se logró, era el máximo de los adelantos que se tuvo sobre la capacidad de nuestro computador. Para que no me olvide, escribió Verónica, Gabriel. Ya. Verónica Vargas. ¿Alguien más? Gabriel Anse. Ya. Bien, muy bien. Creo que están ahí, no están durmiendo. Sigamos. 2 millones o billones de operaciones aritméticas. Charles Babbage, también no sé si se fijan ahí su equipo, su invento. En el año 1793 a 1871 fue su deceso. Hermann Hollerith, también muchos me han hablado de este personaje, no sé en cuál participación. Fue comisionado para la Oficina de Censo de Estados Unidos y con el procesamiento de tarjetas perforadas y el tabulador, Hollerith terminó el censo solo en 3 años, lo que antes se duraba 6, 8 años para realizar un censo, y se ahorró $5.000 millones. Después, a través de ese invento, él ha podido realizar otro tipo de operaciones y vendió todos sus inventos a las empresas, instituciones. Bueno, se dice mucho de él, a ver si pueden investigar. Desarrolló una máquina tabuladora y tenía además, contaba con un contador, un clasificador, y más tarde creó una empresa y se asoció con otras empresas o con otras personas para convertirse luego en IBM. Entonces, Hollerith fue uno de los pioneros en la empresa International Business Machine. ¿Se van a acordar su nombre? Era Hermann Hollerith. Luego, ¿quiénes eran los pioneros de la computación? No se puede decir que se atribuye a una sola persona, sino que es el esfuerzo de muchas. Han visto que cada uno de los inventos ha sido mejorados, y se han tomado sus planos, se han ido analizando y poniendo en práctica. Y luego tenemos a Atanasov y Berry, que tienen la patente de la primera computadora digital, que lo han registrado ellos. Y se construyó con la ayuda de un estudiante
estas dos personas que eran científicos o profesores se asociaron o se hicieron socios con Clifford Berry, que era uno de los estudiantes de la universidad, y por eso le llamaron a la computadora ABC, por Atanasov, Berry y Clifford. Y esta computadora estaba basada en un sistema de numeración binaria. Aquí tienen a Clifford, ahí tienen su máquina original, y se fijan, era muy joven, era estudiante todavía. Trabajó en Circa. Luego tenemos la Mark I, que es liderizado por Howard Aiken, y algunos le llaman a la Mark I la primera computadora propiamente dicha de propósito general, que podía realizar todas las operaciones matemáticas. Entonces, había un grupo de ingenieros que estaba encabezado por Howard Aiken. La Mark I luego tiene la ENIAC, que es una computadora electrónica completamente operacional a gran escala, y se terminó de construir en el año 1946 y fue construida para aplicaciones de la Segunda Guerra Mundial, más que todo era para comunicarse con las tropas armadas y poder de manera secreta enviarse mensajes. Durante la guerra ha sido construida esta máquina. Luego, la ENIAC, que ha sido mejorada, que aquí teníamos la Mark I. Entonces, la ENIAC ha sido 1000 veces más veloz que las anteriores, y hizo un importante aporte, ¿no?, de los equipos, además que ya se fue reduciendo de tamaño y en costos. La ENIAC pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 450 metros cuadrados. Dice que se llenaba un cuarto de 6 metros por 12 y contenía 18,000 bulbos. Imagínense, todos esos bulbos que tenían interruptores se accionaban uno por uno y se programaban, como dice ahí, manualmente, con más de 6,000 interruptores para poderlos accionar. Y se cuenta de que para que funcione esa computadora se tenía que apagar la luz de toda Filadelfia. Funcionaba con un sistema numérico decimal. La ENIAC. Después de la ENIAC, ya John von Neumann, ya este autor debe ser muy conocido por ustedes porque John von Neumann es el que inventó la primera arquitectura de las computadoras. Eso es lo que tenían que investigar. El ingeniero y matemático John von Neumann, junto con Eckert y Mauchly, desarrollaron la EDVAC, que es otra computadora con instrucciones de un software. Ya se introdució un software y datos y que coexistían o se almacenaban en memoria de la computadora. Anteriormente no tenía memoria en las computadoras. Esta ya utiliza un software y memoria. Entonces, John von Neumann es matemático, el matemático inventor también de la arquitectura. Por eso viene su nombre, la arquitectura von Neumann. Bien, luego tenemos las generaciones de las computadoras, que ya les llamamos generación porque cada una tiene un invento o un aporte importante. Y es la que divide la historia de las computadoras en primera, segunda, tercera, hasta la quinta generación. Y más o menos son como 10 años de diferencia. La primera generación del año 50, la segunda del año 60, más o menos, la tercera del año 64, ya la cuarta generación el año 71, y la quinta del año 84 en adelante. Eso más o menos es lo que diferencia las generaciones. Ya decíamos en la anterior clase que la primera generación, y muchos de sus compañeros participaron, empleaban bulbos para procesar la información o tubos al vacío. Eran muy pesadas, costosas, utilizaban ventiladores, sistemas de refrigeración para poder funcionar, mucha energía eléctrica, se ingresaban datos en códigos especiales. Ya en la primera generación, como decíamos, la computadora inventada por John von Neumann ya utilizaba memoria y software. En la primera generación ya aparece un lenguaje de programación llamado Fortran. Utilizaban tarjetas perforadas para almacenar los datos y se utilizó para el censo del año 1950. Ya, a ver, de la segunda generación, los bulbos al vacío
o los bulbos o tubos al vacío se reemplazaron por los transistores. Entonces eso ayudó a que sean más pequeñas, que los programas de computadora también mejoren, que se transfieran programas de una computadora a otra. Antes no podía, era un software específico para cada computadora, ahora ya se podía traspasar programas de una computadora a otra. Se utilizó en el primer simulador de vuelo de la Marina de Estados Unidos. Yo le decía a uno de sus compañeros que averigüe de dónde viene el nombre Silicon Valley, le decía en la anterior clase, que seguramente está investigando, y que podemos un poquito adelantar que los microprocesadores son fabricados en base a ¿qué metal? A ver, ¿quién me ayuda? ¿De qué material son construidos los microprocesadores? Ahorita en la segunda generación hablamos de los transistores, pero ya en la tercera generación los transistores son reemplazados por circuitos integrados en miniatura. Se hicieron más pequeñas, más eficientes, gastaban menos recursos, menos energía eléctrica. Ya se trabajaba con varios programas de manera simultánea, etcétera, en la tercera generación de los años 64 a 71. Seguramente antes de que nazcan sus papás. Y luego estos circuitos integrados en miniatura fueron, ¿se acuerdan que en una clase decíamos cuántos circuitos integrados entran en un microprocesador? Bueno, aquí tenemos el modelo 360 de IBM, que trataba de cubrir todas las necesidades, por eso se llamaba 360. Pero también viene su nombre de lo que sí fue creado en los años 60, más o menos, ¿no? La tercera generación ya reemplaza los circuitos integrados por los microprocesadores. Estos son integrados los circuitos en un microprocesador. Y antes yo les decía que estudiamos las arquitecturas del microprocesador para que ustedes vean cuántos circuitos integrados entraban en un microprocesador o cuántos se podían acoplar en ese tiempo, porque eran todavía grandes. Utilizaban chips de memoria de silicio. Entonces este es el componente básico de la fabricación de los microprocesadores, que les decía, de ahí viene el nombre Silicon Valley. El silicio. ¿De qué se fabrica el silicio? ¿Dónde existe? A ver, no sé si alguien puede googlearlo. La IBM PC 5150 dice que desata la primera ola de computación personal, porque ya en la cuarta generación ya las computadoras se miniaturizan de tal forma que ya se vuelven pequeños o personales y se hace accesible a todas las personas. Antes solo lo utilizaban las universidades, los laboratorios de ciencia. Estas computadoras eran muy grandes y costosas y no se tenía acceso a ellas, pero ya en la cuarta generación ya se pueden comprar, ya era accesible a las personas. Ya, a ver qué dice Julio. Se obtiene calentando silicio o dióxido de silicio con un agente reductor como carbón. Pero ¿dónde se encuentra el silicio? A ver, ¿quién puede googlear? Ya les decíamos que los microprocesadores son fabricados en base a silicio. ¿Dónde se encuentra el silicio? La corteza terrestre. Muy bien. El silicio se encuentra, es sacado de la arena, ¿no? El 70% de la tierra es arena, entonces de la arena se obtiene el silicio. No sé si alguien tiene algún dato más. Ese es uno de los materiales de nuestro planeta Tierra que abundan. Por eso es que se utiliza el silicio para la fabricación de los microprocesadores. Como dice su compañero, se encuentra en la corteza terrestre.
Ya les dejo como para que investiguen un poquito. Mientras tanto, ¿quién participó para que? ¿Era Mauricio? Anse. Gabriel Anse. Después está Julio que participó. Demilson. A ver, Demilson. China es el mayor productor de silicio. Ya, bueno, se extrae de la tierra, ¿no? Ya. Sigamos. Bueno, decíamos entonces que en la cuarta generación ya los circuitos integrados se aglutinan en un microprocesador y, bueno, no sé si se acuerdan de la anterior clase, hemos dicho que hemos preguntado cuántos circuitos integrados tiene un microprocesador en la actualidad. A ver si se acuerdan. ¿100, 200, 1000? ¿No se acuerdan? Son tan miniaturizados hoy en día que ya no tenemos solo 1000, ¿no? Sino, ¿cuántos creen? Ingrid, ¿qué está preguntando? Estoy preguntando cuántos circuitos integrados contiene un microprocesador. A mi parecer, yo creo que millones. Bueno, porque son varios componentes que están dentro de un chip. O sea, todo lo que está afuera puede entrar en un chip como microprocesadores o circuitos integrados. Muy bien. O sea, tenemos diferentes tipos de procesadores o chipsets y podemos hablar de diferentes generaciones de computadoras, por ejemplo, los Core i5, los Core i7, entonces, cuántos procesadores tiene, con cuántos trabaja. Ya no podemos hablar de los circuitos integrados, ¿no ves? Porque ya corresponden a la anterior generación. Y en este caso ya podemos clasificarlo como procesadores de 4 núcleos, 8 núcleos, ¿no? Que son integrados. Es todo una teoría esto. Bueno, ¿dónde está mi diapositiva? Perdón. Entonces decíamos que en la cuarta generación, con la microminiaturización de los circuitos electrónicos, no sé si han visto algunos videos de cómo para la fabricación de los microprocesadores ya no puede haber una partícula de arena o ni nada que podría dañar todo el funcionamiento del procesador. Entonces ya en esos laboratorios tienen que entrar con trajes, con mascarillas, totalmente esterilizados para ingresar a esos laboratorios. Ya, entonces aquí en la cuarta generación ya tienen gran capacidad de memoria o más capacidad de memoria y velocidad de cálculo, y ya en la cuarta generación existe o se desarrolla el sistema operativo DOS. Ya aparece el sistema operativo DOS en la cuarta generación, para que no se olvide. Y en la quinta generación hemos hablado de la microelectrónica, de la sociedad industrial, y ya aparecen diferentes tipos de programas o software de computadoras, y aparecen otros software de sistemas como
de modo gráfico y que ya se podía manejar indistintamente en un equipo o en otro porque ya se estandarizan. Y luego también podemos decir que se desarrolla en la quinta generación la multimedia, y la internet, se puede llegar a todas partes del mundo vía satélite y aparece la realidad virtual, las computadoras portátiles, bueno, en sí todo lo que conocemos hoy en día. El uso de la robótica, programas Java que ustedes utilizan ahora, Linux, otros sistemas operativos, el desarrollo de las redes neuronales, implementación de herramientas CASE, sistemas artificiales, programas expertos, etcétera, de todo lo que estamos viendo hoy en día ya desde la quinta generación en adelante. Y hablamos de la sexta generación que todavía se sigue evolucionando en los sistemas expertos en la inteligencia artificial, cada vez con la idea de que las computadoras hagan más tareas que por sí para nosotros significan complejas, que para ellos se la hagan en cuestiones de segundos, y que todo el mundo trata de que los robots puedan solucionar problemas actuales o realizar tareas de las personas cada vez con mayor eficiencia, más efectividad, que te puedan diagnosticar algo, etc. Entonces la sexta generación trata de incursionar en todo lo ya automatizado y con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, eso en resumen de toda la historia y generaciones de computadoras. Bien. Bueno, ¿se acuerdan algo para recapitular? ¿Alguien quiere hablar de manera rápida para que se quede en nuestra memoria sobre lo importante de la primera generación? Bueno, primero de algunos autores quisiera que quede entendido. Hemos hablado primero del ábaco y luego hemos hablado de la primera calculadora. ¿Quién ha diseñado los planos de la primera computadora? Chicos, ¿están ahí? ¿Quién ha diseñado los planos de la primera computadora? No soy Charles Babbage, Julio. Los planos, o el primero que hemos visto en la diapositiva. Leonardo. Leonardo da Vinci, Joel, ¿no? Ya, muy bien. Leonardo da Vinci, bueno, según la historia, es el que ha diseñado los planos de la primera máquina o calculadora para sumar. Él nunca lo construyó, ¿no? Pero luego ¿quién apareció? Blaise Pascal. Blaise Pascal inventó y construyó la primera sumadora mecánica. ¿Qué le llamó a su primera sumadora mecánica? A ver quién me dice. Pascalina. Era la Pascalina. Muy bien, Davidson, ya. Joel. Después de Blaise Pascal, a ver, recordemos un poquito. Decíamos que Leonardo da Vinci no ha podido construir su calculadora, pero ¿quién utilizó sus planos y se basó en ellos para construir la primera sumadora mecánica? Fue un alemán llamado, bueno, su nombre es Gottfried Wilhelm von, pero más conocido como Leibniz. Leibniz mejoró ese modelo de la Pascalina, utilizó sus planos y ya no solo era capaz de sumar como los planos, sino multiplicar, dividir y sacar raíces cuadradas, hemos dicho, ¿no ve? Entonces tenemos a Leonardo da Vinci, Blaise Pascal, Leibniz, y luego, ¿se acuerdan de otro autor? Hay alguien que inventó ya una forma automática para tejer en base a tarjetas perforadas. ¿Qué se llamó este personaje? Que inventó
un telar automático y era un tejedor francés. Las tienen las diapositivas ahí, chicos, en la plataforma. Para que no se olviden, este tejedor francés, o el que inventó el telar automático o automatizado, se llama Joseph Jacquard. ¿Ya? A ver si se acuerdan. No sé cómo lo relacionamos como tejedor, pero Jacquard es el que inventó en esto y aportó con un modelo de trabajo automático, porque ya tenía un sistema de entrada, decíamos, introducía las tarjetas perforadas con el diseño y obtenía los telares ya tejidos o la salida. Después, se inventó una máquina de diferencias capaz de calcular tablas matemáticas. Y ese fue Julio Charles Babbage, ¿ya? Charles Babbage ya mejoró esa máquina, ya trabajó ya podía calcular tablas matemáticas, o sea, podía hacer varias operaciones simultáneamente. Y decíamos que ya su invento podía imprimir tablas con 20 cifras enteras y 8 decimales. Después de Babbage, hablábamos de alguien que se hace cargo del censo de los Estados Unidos, que procesa las tarjetas perforadas, inventadas por Jacquard, y utiliza un tabulador para realizar un censo en los Estados Unidos. Se llama Herman. A ver, ¿alguien se acuerda? Collier, muy bien, Eduardo. Yo me acuerdo más como Hernán, pero para recordarlo, me lo aprendí así. Es Herman Collier. Eduardo, ¿no? Participó para no olvidarme. Ya. Herman Collier. Luego, una de las computadoras que decíamos que trabajaron 2 profesores o 2 científicos con su alumno llamado Clifford. ¿Qué se llamó esa primera computadora? Que se basaba ya en un sistema de numeración binaria. ABC. ABC, muy bien. Muy bien, creo que estaban atentos. Después ya hablamos de la Mark I. Algunos le llaman a la Mark I la primera computadora, así que fíjense, cada uno de los ingenieros que utilizó todas las invenciones anteriores ya le llaman a la Mark I la primera computadora. Ha sido liderada por ingenieros y además que ya se asociaron para crear la IBM. Luego está la ENIAC, la EDVAC. Y listo, creo que esa era toda la historia. Después de las generaciones, nos acordamos, ¿no ve? La primera generación se caracteriza por Tubos de vacío. tubos de vacío. La segunda, Transistores. transistores. Muy bien, Joel. La tercera, Circuitos integrados. circuitos integrados. La cuarta, Microprocesador. Joel nomás está participando. Microprocesadores. Ya, Eduardo, muy bien. Bueno, sería eso todo. Eso sería todo. Bueno, les anoté hoy día, a ver. Creo que he anotado 2 veces a cada uno. De Emilson, Gabriel Ance, Joel Quispe, Verónica Vargas, Julio Sandías, Eduardo Tejada. ¿Quién más participó, por favor? Nadie más, ¿no? Mauricio, no te anoté. ¿Participaste? ¿Cómo se olvida, Lice?
Mauricio parece que no puede. Julio Saldías también, ya está. Bueno, muy bien. Bueno, eso es, con eso terminaríamos ya un poco de la historia. Espero que se acuerden, chicos, esos autores, porque es bueno saber quiénes han sido los precursores y también dentro de nuestra área es bueno saber que te digan quién ha sido Pascal, quién era Blaise Pascal, deberíamos saber un poco de historia. Ya les colgué las diapositivas, están ya en la plataforma, por si acaso, para que repasen. Ya en unas cuantas clases más vamos a definir una evaluación. Si quieren la podemos hacer así, oral o, no sé, pregunta-respuesta, o le podemos hacer por el sistema, depende de ustedes. Pero primero vamos a avanzar unas 2 clases más. Hasta hoy día tienen plazo para entregarme sus temas de exposición, ¿no? Para que se los revise. Hasta hoy día está programado, así que espero, por favor, que me vayan mandando para ir revisando. Hasta hoy en ingenio era hasta el martes. Yo tengo anotado 26. 26 de agosto tengo. Pero ya les voy a dar hasta el lunes. Y hasta el lunes. ¿Qué está para presentar hoy? El tema de exposición. El tema de cada grupo. ¿No era al privado? Al grupo tiene que mandar. ¿A la plataforma? ¿Al grupo? No, al grupo de WhatsApp, porque ahí me dicen el número del tema y me mandan su tema. Solamente yo lo voy a abrir porque a los demás no les interesa, pero es para que no se me mezclen con las otras materias. Ok, sí, está bien. De arquitectura, ¿no? De arquitectura, Vero. Para el 29, hasta el 29, ya, le cambiamos la fecha. Pero mejor si hasta el 29, no quiere decir que el 29 voy a mandar todo, si no, no voy a poder revisar. Ya, entonces, quedamos así, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta. Todo claro, clarísimo. Ya, no se olvide, para el lunes vamos a quedar en lo siguiente, como tenemos una tarea, trabajo de investigación sin socializar, que era el 1 de la arquitectura de microprocesadores, como les decía al principio de la clase, estaba revisando y no me escribieron la arquitectura de los microprocesadores de la 8088, 8086, 286. Me escribieron una publicidad de cada arquitectura, quién lo ha creado, qué fabricante, y no me escribieron cómo es su arquitectura, básicamente del microprocesador. No sé si no lo podía encontrar, pero eso está para socializar para el día lunes, por favor. Vuelvan a revisar las arquitecturas y me van a decir por qué se caracteriza la arquitectura 8088, por ejemplo. Luego apareció la 8086, la 286, 386, 4, etc. Entonces, para que participen en clases, por favor, revisen las arquitecturas de los microprocesadores. Ya, entonces quedaría eso pendiente para socializar para el lunes, y si no tiene más preguntas, no sé si les dejo solo con eso o les cuelgo la otra tarea de investigación que tenemos uno por semana. O les dejo solo con esas tareas. ¿Qué dicen? ¿Lo postergamos el trabajo de investigación? Para que revisen un poquito las arquitecturas, porque ya también ya presentan memorias hasta el 30, ¿no ve? Bueno, no les voy a cargar con más tarea. Terminen esa parte y socializamos arquitecturas y memorias para la otra semana. No sé quién me está hablando. Sí, Davidson. ¿Lo volvemos a subir de nuevo en la primera investigación? ¿O esa nomás la que subimos? No, ya no la suben, pero me explican de manera verbal qué es lo que han investigado de esa arquitectura. Una arquitectura, repasen las arquitecturas para que socialicen para el día lunes. Bueno, ya. Eso nomás dice Gabriel. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Creo que el lunes nuestra clase.
ir al ensayo, Elisa. Dije el lunes creo que es otra materia, Al martes sería, dije. al martes. Ah, para el martes. Sí, ya para el martes. Bueno, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Chicos, no se olviden de ir a ensayar la danza. Los que no bailen van a pagar la amplificación, ¿no? Bueno, chao, chicos.